Bueno, muy buena tarde para todos. No sé cuál es el motivo de que a esta hora no se haya conectado ninguno. Sin embargo, pues es mi responsabilidad arrancar con la clase, así es de que ya empecé a grabarla y me imagino que ustedes se van integrando a la clase. Lo primero que yo tenía programado para la clase de hoy era hacer una revisión de las actividades asincrónicas que ustedes tenían que realizar. Entonces voy a compartir pantalla y voy a empezar a revisar cada una de las tareas que de alguna forma cada uno de ustedes presentó. ¿Sí? Eh, Javier y Juan Pablo, bienvenidos a la clase. Yo ya arranqué. Estaba diciéndoles que iba a compartir pantalla para poder revisar las tareas o las actividades asincrónicas que se habían hecho. Vamos a ir acá a la actividad. En la actividad ha presentado 13 de 14. Vamos a mirar, quiénes son los que están, vamos a ver cada uno. Ángela María Loaiza. Ángela María. Sí, señor, buena tarde. La idea es que quisiera que tú presentaras cuál era el problema que habías desarrollado. Pero creo que tienes problemas con el micrófono. ¿Me contestó? Ángela María tiene problemas con el micrófono. La solución. La idea es, vamos a hacer una revisión de los problemas y vamos a tratar de ir avanzando un poquito en ello para, obviamente, entrar al tema de esta semana, que es la construcción de un árbol de problemas. Perdón, la construcción de la creatividad, no un árbol de problemas. Estaba pensando en la siguiente asignatura que tengo que dictar hoy, que es proyecto de grado. Hoy vamos a trabajar el tema de la creatividad y un poco esa creatividad como a partir de, digamos, de una iniciativa nosotros podemos llegar a eso. Recordemos que en la clase anterior vimos eso, vimos, digamos, el concepto de la iniciativa, el emprendimiento, el tema de la innovación, el tema de la adaptación como elementos fundamentales para poder dar respuesta a un problema. Desde ahí la importancia de visualizar, digamos, cada uno de las situaciones que se están viviendo y a partir de allí poder uno desarrollar creativamente cosas. Ángela María, ahora sí. Sí, señor. Bueno, Ángela María, esta es, ¿quieres, haces tú la presentación? ¿Qué es lo que debo hacer? Qué pena. Presenta la actividad, presenta la actividad que realizaste. Ah, ok. Es que quiero compartir para que compartas tú y lo presentes tú. Espérame, entonces. Ya la presento. Ok, estemos preparados todos porque la idea es que la primera parte de la clase vamos a revisar cada una de las actividades para enriquecerlas. Ya, recordemos que la clase anterior habíamos dicho, la idea es que esas actividades podamos retroalimentarlas, podamos enriquecerlas para luego poderlas desarrollar de una mejor forma. Entonces, por eso es que, digamos, estoy diciéndole para que ella haga la presentación y pueda, digamos, todos a través de ese ejercicio poder ir construyendo cosas. ¿Listos, Ángela María? Sí, señor, ya la presento. Ahí se ve. Sí, ya está compartiendo. Haga la presentación, Ángela.
Bueno, hacer la presentación es como leer las preguntas y ver lo que yo respondí. Sí. Voy a recordarles cuál era la actividad para que cada uno tengamos presente. Dice la actividad. En primera instancia era ver 12 documentales de Yoki Kenji, muy cortos, y a partir de ahí responder unas preguntas, 6 preguntas. ¿En qué se trata el emprendimiento? ¿Qué lo motiva a desarrollar una idea de negocios hasta concretarla? ¿Cómo crees que la pasa durante el proceso de implementar la iniciativa? ¿Qué entiende por emprendimiento? ¿Cuáles creen que son los elementos fundamentales para emprender? ¿Qué significa emprender? Hay un segundo punto que es grabar un audio de la reflexión hecha y subirla a la plataforma con respecto a tema y realizar una transcripción de esa reflexión que en términos prácticos se logró. Entonces, queda dicho y ahora sí te escuchamos, Ángela María. Bueno, profe, en la primera pregunta de qué se trata el Bueno, emprendimiento, quiero yo antes creo que se trata Ángela, de crear ¿cómo, un... Señor, ¿cómo te parecieron esos dos cortos videos? me parecieron muy interesantes. ¿Qué te Más que dejan el despertó? mensaje... Señor, sí, qué pena. ¿Qué te despertó? ¿Cómo los viviste? Antes de entrar a dar las respuestas. Mm, me gustó mucho como la manera en que daba la explicación de que independiente de que uno tenga como su propio negocio y que él decía es que yo no quiero que nadie me mande, yo siempre quiero ser como lo que yo diga. Entonces él daba como la parte de que así yo tenga mi negocio, yo no voy a poder hacerlo todo lo que yo quiera, sino que siempre voy a tener como, no sé, yo lo veo como en la parte de los clientes, que uno pues, uno tiene su negocio y uno trabaja como para ellos prácticamente. Okay. Listo, ahora sí, responde las preguntas con respecto a esa reflexión que le quedó del tema. O sea, no leo. Sí, léelo si quieres, como tú quieras. Bueno, bueno, entonces lo que se trata el emprendimiento es de crear un negocio con el objetivo pues de crear ganancia, pero teniendo en cuenta que esto nos lleva tiempo y que pues se debe trabajar duro para lograrlo. En la segunda pregunta de qué lo motiva a desarrollar una idea de negocio hasta concretarla, yo coloqué que en mi concepto creo que todas las personas nacemos con un propósito. Estas son las personas que les gusta ser empleados en una empresa y otras que quieren ser propios jefes. Esto es debido a que tienen una mentalidad diferente, ya que son innovadoras, creativas, que detectan fácilmente un problema en X gremio y desean mejorarlo y así tener beneficios para ir construyendo su negocio. Eh, yo creo que lo que nos motiva a tener una empresa o negocio es hacer lo que tanto a uno le gusta y que uno se prepara tanto para eso, para poder emprender. Es una oportunidad para ponerte a prueba y mostrar al mundo de lo que uno es capaz de hacer. La tercera pregunta de cómo crees que lo que pasa durante el proceso de implementar la iniciativa es que primero debemos tener definido cómo formular una buena estrategia. Segundo, debo planificar y sacar varios indicadores para así poder seleccionar la mejor opción que yo tenga. En tercero, desarrollar un buen plan de ventas y planificar bien los recursos con los que yo cuento. Y cuarto, ejecutar mi estrategia y estar constantemente revisando si me está funcionando lo que he implementado. El 4, ¿qué entiende por emprendimiento? El emprendimiento es una idea que formula cualquier persona y quiere llevarla a un mercado para que una población la conozca. Claro está que me puede ir bien o mal, así que debo ser una persona constante para lograr lo que yo quiero. La quinta pregunta, ¿cuáles creen que son los elementos fundamentales para emprender? Primero, yo creo que hay que identificar una oportunidad de negocio. Segundo, el plan de negocio debe ser nuestra herramienta de trabajo y estar pendiente de cualquier modificación. Y tercero, tener financiación o capital para el negocio.
la sexta pregunta, ¿qué significa emprender? Todo comienza cuando se identifica una necesidad sin cubrir en la sociedad y se da una idea ingeniosa de transformar un producto o prestar un servicio. Si esa idea se puede comercializar, identificamos a quién la podemos vender y cómo obtener ingresos por ello. Entonces el emprendedor decidirá arriesgar y transformar su proyecto en empresa. Antes de crear la empresa, conviene elaborar un plan de negocios, es decir, la carta de presentación del proyecto empresarial. En él se detallarán las características del bien o servicios ofrecidos. Se analizará su viabilidad y rentabilidad. Se trazará una estrategia de marketing y ventas, la forma de monetizarlo y otros aspectos legales de cómo llevar a cabo la idea de negocio. Tener un plan de empresa ayuda a definir la estrategia, a identificar puntos débiles y fuertes y aprender a venderlo tanto a inversores como a clientes. Como está en el manual, puedes aprender a elaborar un plan de empresa completo de manera sencilla. Una vez se tienen claros los pasos para poner en marcha el negocio, se constituye la empresa legalmente para poderlo comenzar a operar en el mercado y buscar la financiación con el objetivo de que el proyecto continúe creciendo. Y ahí yo coloqué unas formas de emprender un negocio que se pueden emprender repitiendo fórmulas o actividades de otros ya han puesto en marcha y les han funcionado, como por ejemplo en la franquicia en un restaurante, tiendas de ropa, complementos de una marca que ya existen. Por otro lado, se puede emprender en una idea totalmente distinta del producto modelo, de comercializarlo. De esta forma conlleva un componente innovador y más arriesgado y peligroso porque no se conoce la forma de reacción del mercado. Habrá que prestar el producto, ir añadiendo modificaciones y aceptándolo al mercado. Muy bien. Uno lo que ve, tú lo evidenciaste de pronto en los documentales, digamos, cómo Jackie lo plantea, digamos, desde el vista práctico. Kenji Yokai, y lo que hace es mostrar que desde niño él tenía como esa actitud de emprender y era basado en el abuelo, en su familia. Recordemos que el abuelo fue zapatero y que de alguna forma él lo que veía era que en su casa había un emprendimiento basado en qué, en un modelo social. El modelo social era ver su hogar y en su hogar ver cómo su abuelo y todos de alguna forma generaban esa actividad de emprender cosas y lo veía muy fácil. De hecho, él tiene, según lo que muestra en el primer documental, es un modelo bien interesante de su abuelo. Tan así es que ustedes evidenciaron que cuando él sale a vender en los almacenes de la zona donde estaban en San Francisco, si mal no recuerdo, lo que él se daba cuenta era que ya las tiendas o los almacenes de calzado todos tenían los calzados del abuelo. Y él se sorprendía era ver eso, que el abuelo ya había dado un cubrimiento a muchas de las cosas. Y ahí empieza él a generar todas esas propuestas de emprendimiento que de alguna forma le generó, digamos, una visión del negocio, de entender claramente que una idea o una iniciativa puede llevarla a emprendimiento. Recordemos que él planteó, por ejemplo, un primer negocio propio, fue el de la bicicleta, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de lo de la bicicleta? Señor, Sí, sí, señor. señor. Bueno, entonces, una idea, una iniciativa y que de alguna forma se asoció para qué, para que no se robaran la bicicleta de una cuadra a la otra y se empezó a generar eso, iniciativas que de alguna forma conllevaran eso. Entonces, lo que uno busca es cómo es tratar de extraer a través de este tipo de herramientas, en este caso un video, en tratar de encerrar esa visión de qué se trata el emprendimiento, cuáles son los procesos que implican esa iniciativa, qué entiende uno por emprendimiento. Y creo que de alguna forma, si bien es cierto, es una primera versión de lo que nosotros podemos entender sobre emprendimiento, y me parece que lo que presentó Ángela María, pues es bastante claro con respecto al tema. Vamos a seguir, digamos, aquí. El siguiente que está es Juan Andrés. Juan Andrés.
Juan Andrés García. ¿Profe, me escucha? Sí, sí, te escuchamos. A ver, preséntanos la tuya. Dame un momentico, profe, que requiere. Tuve que cerrar con una cosita. Y activado, pues. Bueno, profe, yo realmente pues todo lo tomé con respecto pues a los videos, ¿cierto? Sí, correcto, era eso. ¿De qué se trata el emprendimiento? Pues, se trata para mí pues, de lo que yo, de creatividad, de iniciativa, de ser muy activo, de hacer arduo trabajo. Él especificaba muy bien de que si la persona quería hacer emprendimiento para no trabajar a nadie estaba mal, porque realmente si uno va a trabajar en el emprendimiento es porque uno mismo va a ser su propio empleado y se va a tener que regañar muchas veces. De responsabilidad, de saber trabajar, saber ser ordenado, diligente, de ser precavido, de tener prevención, porque eso es lo que hablaba sobre el colchón, sobre la cuerdita, de disposición, siempre estar dispuesto a aprender, a surgir, a involucrarse en nuevas cosas. Administración, administrar bien todos los recursos que se tengan. De prepararse, decía que aparte de ser emprendimiento, tener la idea de ser muy buen trabajador, tienen que tener ese conocimiento que le permita estructurar bien su idea, su proyecto, saberlo administrar, saberlo proyectar, saberlo vender. Y de tener mucho ahorro, porque uno no sabe cuándo son las vacas flacas. ¿Qué lo motiva a desarrollar una idea de negocio pues, hasta concretarla? A mí, personalmente, a no fracasar, a sentirme que estoy perseverando por algo. ¿Cómo crees que esta tercera pregunta, yo creo, profe, que estaba un poquito como, no sé, como un poco mal redactada? Porque ¿cómo crees que lo pasa durante el proceso de implementar una idea? Me imagino que es como, ¿qué crees que es lo que pasa durante el proceso? Es eso, ¿cierto? ¿Qué crees? Sí. Lo que más pasa son situaciones muy difíciles, porque si uno está, debido a que, perdón, situaciones muy difíciles debido a que si una idea es nueva, nunca se está demasiado preparado para enfrentar todos los inconvenientes, pero se puede estar dispuesto a superar. Siempre va a pasar todo tipo de inconvenientes durante el proceso, por lo que es un emprendimiento. Uno no se sabe todas las leyes, no se sabe cómo está el comportamiento de todos los mercados y de las temporadas, pero la idea es que frente a esos inconvenientes que se están presentando, uno siempre está dispuesto y preparado para poderlos enfrentar y poderlos superar. ¿Qué entiende con el emprendimiento? Para mí es la iniciativa, es el espíritu de surgir, de crear y obviamente de lucrarse y ayudar a otras personas. ¿Cuáles crees que son los elementos fundamentales para emprender? Creatividad, disposición, disponibilidad, preparación, diligencia e iniciativa. ¿Qué significa emprender? Ganas de salir adelante. Y pues con respecto a la reflexión que yo tuve de estos dos videos fue que nunca cortar la iniciativa cuando alguien trata de crear algo o si yo mismo tengo la idea de crear algo. Lo hago con respecto pues que yo vivo con mi esposa y los dos niños. Entonces siempre que tengo una idea nunca atajarla. Iniciar algo que sea innovador o una idea de negocio, tanto en mi vida mi vida como un legado, si yo quiero dejar un legado, o sea, no cortar, dejar eso de que siempre apoyar una iniciativa. No debo cortar, para esto no debo cortar las alas de alguien y ser una persona que impulse y que no ataque. Siempre estar a disposición de desarrollar una idea que sea buena y sacar un lucro de ella. Muy bien, Juan Andrés. Lo que uno ve es cierto, bueno, hay que aclarar que sí, de pronto cuando redacté la pregunta 3, hay unos conectores que faltaron, de pronto como la ligereza de la escribirla. ¿Cómo cree usted o cómo cree que es lo que pasa durante el proceso del emprendimiento o emprender la iniciativa? Era un poco para que ustedes trataran de visualizar qué pasa en ese proceso de ir implementando una iniciativa. Entonces, creo que tú lo tocas muy bien cuando hablas de una serie de situaciones nuevas
obviamente que de alguna forma se van a presentar inconvenientes, que pueden presentarse, digamos, algún riesgo. Tú lo planteas, un poco lo que yo quería, digamos, que analizaron era eso. ¿Qué creen ustedes que puede pasar cuando uno está implementando esa iniciativa? Y esa iniciativa, hay un temor, porque de alguna forma hay un riesgo, porque es algo nuevo, lo que en este caso Juan Andrés estaba planteando. Entonces, sigamos, veamos otro compañero que nos aporte eso, o sea, Juan David Velázquez, Juan Daniel, perdón. José Daniel, profe. Ah, yo no cogí sino Velázquez, cogí la última. José Daniel, hágale. Eh, Voy a presentar. ¿Presento pantalla o...? Y preséntalo en pantalla para que lo vean y pueda uno leerlo. Listo, ahí se está viendo la pantalla. Está sí, ya, ahora sí ya lo veo. Listo. Pues no, yo también me basé más que todo pues fue en los videos y pues lo que usted, profe, nos explicó también pues la clase pasada acerca de lo que era emprendimiento, como su definición, pues de que no solo se trata como de hablar de idea de negocios. Entonces pues los videos me parecieron sumamente pues interesantes, cómo él plasma esa importancia de la creatividad, de que a pesar de que, por ejemplo, en el video decía que el papá ya le vendía a todas esas tiendas, ya le vendían zapatos, ya le vendía todo esto, él así se los rebuscaba, se rebuscaba los negocios para él mismo, así ya levantando lo que él dijo, recogiendo una arena, pues eso, esa creatividad es súper importante. Pues con respecto a eso fue que respondí las preguntas, entonces pues la primera es de qué se trata pues el emprendimiento. Yo pienso que el emprendimiento se trata más que todo de poner en marcha una idea, por más pequeña o cotidiana que sea, tener la iniciativa de ponerla en marcha y pues trabajar en esta idea. Se trata también de aprender en el camino lecciones que nos pueden dejar este proyecto de emprender. Lo que para mí pues motiva a una persona a crear una idea de negocio es saciar alguna necesidad pues que surge de algún problema. Eh, ¿Cómo crees que la pasa durante pues, la implementación La iniciativa. de eso, del proceso de la iniciativa? Eh, Como lo decía pues anteriormente usted, profe, pueden surgir muchos problemas en lo que es el camino, infinidad de problemas que son nuevos para nosotros, pero pues la idea que es no quedarse en estos obstáculos, sino superarlos, tal vez viéndolos desde una forma diferente o tomándolos como oportunidades y tomándolo de esa forma, resolverlos lo más rápido y efectivamente posible. No nos podemos pues dejar desmotivar de esto porque pues esto es una de las etapas que siempre van a estar en el proceso de emprendimiento independientemente de la idea que uno tenga. ¿Qué entendemos por emprendimiento? Es desarrollar una idea, ponerla en marcha y pasar por todas sus etapas. ¿Cuáles creen que son los elementos fundamentales para emprender? Creo que ya pues lo dije y es la creatividad. Si no tenemos la creatividad, pues no tenemos la capacidad de imaginarnos en principio la idea que va a solucionar pues el problema. Y también de la creatividad se desprende pues lo que es la innovación y por último el emprendimiento, por lo que cortar lo que es la creatividad pues sería prácticamente quitar estos dos aspectos de innovación y emprendimiento. Por último, ¿qué significa emprender? Pues sería prácticamente lanzarse en la tarea de realizar algo a partir pues de la idea que nosotros tengamos. Esa sería pues como la reflexión que yo hice. Eh, bueno, uno lo que ve es que definitivamente ya estamos empezando. Este ejercicio nos permitió claramente poder visualizar, digamos, las inquietudes que se tenían alrededor de eso, de qué se trata este concepto de emprendimiento, cómo de alguna forma podemos desarrollar una idea
qué es lo que pasa en ese proceso de la implementación de esa iniciativa, qué se entiende por realmente ese concepto de emprendimiento, cuáles son esos elementos que fundamentan esa tarea de emprender y cuál es el significado de emprender. O sea, sin darnos cuenta, el ejercicio nos muestra y nos arroja una gran posibilidad de visualizar esto. Creo que todos, de alguna forma, yo estuve echándole una mirada, de alguna forma tocábamos esos elementos y veíamos que ya tenemos claro qué es ese concepto de emprender, cómo de alguna forma surgen esas ideas de negocios. Muchos lo plantearon a través de un problema, a través de una iniciativa, a través del mercado. Entonces ya empezamos como a mirar, visualizar algunas formas de poder idear negocios. La implementación de esa iniciativa entendimos claramente que no es fácil, que es de alguna forma, va a haber contratiempos, va a haber inconvenientes, va a haber problemas, pero que de alguna forma tenemos que aprender a superar eso y salir adelante. Arrancamos, digamos, ahí cuando se hablaba de ese concepto del emprendimiento, que lo entendíamos es eso, es lanzarnos, es arriesgarnos a comenzar algo, ¿sí? ¿Cuáles eran los elementos fundamentales del emprendimiento? Todos surgieron de alguna forma iniciativas, deseos, ser independiente, etcétera. Hay algunos elementos que fundamentan esa tarea de emprender. Y por último, digamos, ya emprender lo entendimos claramente, que era arrancar algo, arrancar una idea, arrancar una iniciativa y ponerla en marcha. Entonces yo creo que de alguna forma el ejercicio nos permitió, digamos, obtener de alguna forma lo que nosotros queríamos. ¿Les agradó esa actividad? ¿Aló? Sí, profe, fue una Sí, actividad profe, estuvo interesante. interesante. Ok, veo que sí utilizaron la herramienta de grabar y transcribir. ¿Les pareció práctica la herramienta? La herramienta de transcribir directamente cuando uno habla, Sí. pues de pronto todavía está un poquito como verde, porque igual se equivoca de pronto con alguna palabra que uno no diga bien o con las muletillas. Pero para sacar la idea, yo diría que nada más directo que grabar la voz directamente y ya después Ok. transcribir la mano. Moisés, lo que evidencia claramente, ahí sin darnos cuenta evidenciamos cómo hablamos. Todos realmente hablamos de una forma que a veces nos sorprendemos cuando nos escuchamos en la grabación. Claro, tenemos muletillas, somos medialenguas, o sea, sin darnos cuenta, ahí empezamos a descubrir muchas de las cosas que pueden ayudarnos a perfeccionar nuestro léxico, nuestro vocabulario, nuestra forma de expresión, pero igualmente lo que tú acabas de decir nos permite de alguna forma plantear una idea y desarrollarla, que después es mucho más fácil poderla editar y corregir y complementar si lo quiere. Entonces, eso es el ejercicio de utilizar esa herramienta. La intención mía es que la utilicemos un par de veces y ya vamos a dejarla, pero lo importante es que de alguna forma estas sirvan para contribuir en los escritos que ustedes tienen que realizar. ¿Les agradó el tema de dejar la clase del viernes para que ustedes puedan hacer esta actividad? Sí, profe, está excelente. Porque creo que de alguna forma es hacer la forma, digamos, de evitarles que ustedes tengan tiempos adicionales, porque me imagino que de alguna forma todos los profesores están dejando actividades y esas actividades a veces les requieren más tiempo del que corresponde a las horas. Entonces, ¿están de acuerdo que sigamos con esa mecánica? Sí, profe, a mí me pareció muy buena decisión. Sí, profe, también por mi lado. Ok. Entonces todos, si quieren, coloquen ahí al chat para tener, digamos, respaldo de que todos queremos de que dejemos esa actividad el viernes para que cada uno pueda hacer las actividades asíncronas. Entonces escriban lo que estoy de acuerdo. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, profe, ahí se ve. Ok, el tema de hoy es el proceso creativo.
Si ustedes miran, voy a mostrarles lo que subí a la plataforma para que vean lo que tenemos en la plataforma. Si yo voy aquí a emprendimiento y coloco la segunda semana, lo que evidencia es que abrimos con una definición y hemos colocado la presentación de la clase, la actividad y un documento que se llama el proceso creativo, que es la recopilación de un investigador que desde el 2009 al 2015 se puso a recopilar toda la información de los modelos del proceso creativo de varios autores. Entonces es bien interesante, me pareció alguna vez que lo leí muy enriquecedor cuando estamos hablando del proceso creativo, porque es comparar las diferentes modelos de visiones de lo que es el proceso creativo. Son los 3 documentos. Adicional a esto, una vez terminada la clase, en el transcurso de hoy o mañana, de pronto más, si alcanzo, la puedo subir hoy, si no mañana en la mañana, aquí va a estar la clase establecida. ¿De acuerdo? Y está la actividad que ahorita más adelante la vamos a colocar. Entonces volvamos otra vez a la presentación y vamos a arrancar el tema. Pues el tema de esta semana es el proceso creativo y parte desde el concepto de observar los problemas. Nosotros, lo decía yo de pronto en algún momento en la clase pasada, que sin darnos cuenta nosotros estamos, nuestra mente está basada en eso, en dar respuesta a inquietudes, y muchas de esas inquietudes son problemas, llamémoslo, tan sencillos y tan obvios que a veces no los vemos como un problema, sino que sencillamente lo que evidenciamos es que de alguna forma nuestra mente responde a esas inquietudes, pero sin darnos cuenta, lo que nosotros estamos haciendo o hemos hecho a lo largo de la vida, de nuestra vida, es eso, digamos, percibir cosas y a partir de esa percepción de las cosas, poder incorporar a nuestro haber muchos conocimientos que nos van a permitir de alguna forma resolver esas inquietudes que a lo largo de, digamos, de la cotidianidad o de las situaciones que vivamos se van a dar. Entonces, uno de los elementos fundamentales para, digamos, ir desarrollando el proceso creativo es la observación de las situaciones. Yo lo coloco como problemas que nosotros evidenciamos. Entonces, un poco el ejercicio de hoy es eso, es tratar de establecer un problema y observarlo para a partir de allí poder arrancar con una iniciativa, poder establecer, digamos, esa iniciativa, desarrollarlo dentro de un proceso creativo para poderlo dentro del entorno que es nuestra profesión, empezar a construir de pronto alguna posibilidad de una propuesta. Entonces, partimos de lo que veníamos trabajando. Trabajamos en la clase pasada el concepto de lo que era la idea, la innovación, la idea, el emprendimiento, la innovación y la adaptabilidad. Entonces, aquí vamos a incorporar los 2 elementos nuevos, que uno es el problema y 2, el concepto de la creatividad. Entonces, lo que uno plantea es que lo primero que sucede, digamos, en las circunstancias de vida de cualquiera de nosotros es ver una situación simple o compleja, pero ver una situación y a través de esa situación surge una idea, que lo que hacemos nosotros como seres humanos es tratar de darle a esa idea una visión creativa para poderla emprender, una vez emprendida, adaptarla y generar a partir de esa adaptación una innovación. Entonces son 6 conceptos que son fundamentales, digamos, empezar nosotros a construirlos y tenerlos mentalmente para poder, digamos, desarrollar de alguna forma un emprendimiento exitoso, creativo o llamémoslo eficaz y eficiente dentro de lo que es nuestro entorno laboral o nuestro entorno personal. Entonces, un poco lo que, digamos, en la práctica tenemos que empezar nosotros es a visualizar los problemas. Entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes, digamos, mirara a su alrededor, en su entorno, y vieran una situación que nos la quisiera, que quiero que me la cuenten. O sea, miren hacia el lado y miren algo que esté pasando, alguna circunstancia, y la idea es que ustedes en este momento me la cuenten. ¿Sí? Entonces, voy a darles un minuto para que piensen eso, y voy a volver a la pantalla. Para poder, digamos, voy a desconectar un poquito para poder ver eso. A ver, vamos a arrancar con Juan Pablo Pérez. Sí, profe. Cuéntanos una situación que tú veas en tu entorno, donde estás, la que sea.
Mm, Profe, pues no sabría decir. Pues una situación, la que sea. Sí, la que sea. Pues en estos momentos, por ejemplo, yo estoy limitado en cuestiones de poder movilizarme debido a que pues tuve hace poco un pequeño accidente y por ende tuve una operación, entonces estoy muy limitado para poder movilizarme. Sin embargo, no es que no pueda pues sin embargo no es que no pueda salir, sino que no puedo porque no tengo cómo movilizarme, no puedo manejar. Entonces, a eso ha llevado una consecuencia y es que pues me haya generado como, no sé, aburrimiento, ansiedad de estar tanto tiempo encerrado en la casa. Entonces, eso es como una situación, Ok, eso es como mi mira, alrededor. correcto, ya lo vamos a plantear. Ahora vamos a empezar a plantear una idea que le permita de alguna forma solucionar eso. ¿Qué se le podría ocurrir a ti, eh, digamos, para solucionar esa situación en la cual hoy estás viviendo? Llámela como quieras. Aquí estamos es votando corriente para ir mostrándole cómo van surgiendo las cosas. Entonces, plantea una idea de cómo solucionar esa situación que hoy vives. Yo creería que empezar a mirar alternativas de actividades que puedan generar como distracción para Bueno, no, podría ser eso, no sé. ¿qué tipo de alternativas? Mm, no sé, a realizar actividades ya sea de dibujo, leer libros, o sea, son actividades que técnicamente yo nunca, pues, nunca haría o no suelo o no acostumbro a hacer, entonces, pues, básicamente, señor. Sí, no, es que un poco lo que quiero es que vaya surgiendo ideas, esas ideas que tú plantearon, o sea, ya lo estás diciendo, yo, por una circunstancia de vida, de una situación, lo que hice ahorita fue estar incapacitado, no poderme desplazar fácilmente como lo venía haciendo algo, eso ya genera una situación que podría denominarla un problema. Y ahorita lo que tú estás planteando es eso, es ya pues la idea es buscar alternativas que me permitan, obviamente, salir de eso. Un poco lo que yo te preguntaba a ti es como qué tipo de alternativas, qué te gusta a ti hacer, por ejemplo. Me gusta jugar videojuegos. Me gusta mucho salir, es que me gusta mucho salir, por ejemplo, jugar fútbol, hacer actividades físicas. Entonces, pero esas actividades físicas no puedo realizarlas pues por el mismo problema. Entonces, ya busco las alternativas en buscar qué me podría llegar a gustar para poder realizarlo y así poder tener una distracción. ¿Qué es Pero lo por lo que, general, qué es lo que hoy Juan Pablo, tú estás viendo? Tú estás viendo, digamos, estás viviendo una situación que puedas darte darte iniciativas, y esas iniciativas, buscar la forma de tener creatividad. Un poco de esa creatividad está basada en unas habilidades que tú tengas. ¿De acuerdo, Juan Pablo? Entonces voy a enmarcarlo dentro de una de las habilidades que tú tienes. Tú eres hoy ingeniero de sistemas y el hecho de ser ingeniero de sistemas ha conllevado a que de alguna forma tenga unas habilidades propias. Esas habilidades propias son las que le van a permitir a usted desarrollar esa idea. Entonces, lo que hoy planteas tú, sí, perdón un momentico. Entonces, lo que hace, digamos, tu profesión o tu carrera es darte la posibilidad de que esa habilidad que tienes tú la puedas poner al servicio de esa idea para construir de alguna forma un elemento creativo que permita dar esa solución. O sea, en este caso, el problema que tú estás planteando, yo lo que hago es mirar esas habilidades que yo tengo y a partir de allí, por ejemplo, tú lo acabas de proponer, decir, oiga, ¿qué pasaría si yo propongo videojuegos o sistemas que le permitan a una persona que esté incapacitada de desarrollarse, entonces empezar a mirar actividades? Entonces, me gusta la música, entonces, me meto por el tema de la música.
me gusta hacer recorridos, entonces hago recorridos, me gusta cocinar, entonces me meto a cocinar, me gusta hacer ejercicio, entonces me meto a mirar ejercicios desde el punto de vista de una plataforma que te permita hacer ese tipo de elementos dados. Entonces, lo que estoy empezando a plantearle a ti es que una situación que tú tienes, quieres de alguna forma corregir o mejorar o buscar la forma de salir de ello, de esa situación problemática en la cual está, y surge una idea, pero lo que yo estoy haciéndole y empezando a incluir ese concepto de la creatividad es verlo desde el entorno que tú tienes, que eres un ingeniero y que puedes de alguna forma crear una plataforma que permita de alguna forma que las personas que están limitadas puedan generar unos desarrollos, conocer, ir a museos, ver películas, generar cosas alrededor de una plataforma y le genere, digamos, un poco la posibilidad de que esa ansiedad, ese desespero, esa angustia la puedan disipar y que le puedan servir como un mecanismo de ayuda o de defensa para que no se generen daños. Entonces, ahí es donde empieza a surgir, digamos, el camino. Cuando yo veo un problema, planteo una idea y le empiezo a darle a esa idea una visión o llamémosla, una dimensión creativa que permita sustentarla técnicamente para poderla desarrollar. Y una vez voy a dar ese paso es que empiezo a emprender. ¿Te queda claro, Juan Pablo? Sí, señor profe. Sí. Juan Esteban Ramírez. Sí, profe. A ver, plantees una situación que hayas visto y de pronto una idea para solucionar eso. Cuéntenos a ver. Bueno, pues realmente no sé si haya como una idea de negocio acá. Lo que pasa es No, no, que... no, no importa que haya idea de negocio, no Ah, me ok. importa, en este momento no me importa, lo que me importa es que tú veas una situación y a partir de esa situación de pronto planteemos una idea de solucionar eso. Ok, Ah, porque es que, por ejemplo, acá en la casa el problema principal es que el internet está fallando mucho. sí. Entonces, pues mi papá tiene teletrabajo, mi hermano es profesor y aparte, pues también está viendo clases de la especialización que está haciendo. Yo estoy viendo clases acá también. Entonces, pues hay momentos en los que pues el internet falla y se nos complica pues las tareas que estamos haciendo. ¿Qué idea tendrías tú para tratar de mejorar esa situación? Pues ya nos estamos planteando cambiar de servicio. Bueno, Ahorita digamos, mismo, tú lo que estás planteando es un elemento mecánico, decirlo, ya vamos a mirar a ver quién me proporciona una mejor calidad. Pero pensemos que no existe sino esa forma, o sea, no hay otra opción de cambiar eso. Es la única que tiene, o sea, estamos en un país, llamémoslo, que no le da la posibilidad de sino tener esa red. O se sí, aguantan con eso o se fregaron. sí, ¿Qué el monopolio. iniciativa, qué idea le surgiría a ti para poder mejorar esa situación? Creo que como internamente una organización en cuanto a la utilización de los dispositivos. Por ejemplo, que personas que no están utilizando el celular, pues apaguen el Wi-Fi para que no se consuma pues, ese Wi-Fi que está ahí sin hacer nada, por ejemplo. No sé qué más se me podría ocurrir. Bueno, arranquemos con esa idea. Vamos a incorporarle la habilidad tuya, Juan Esteban. Tú eres ingeniero de sistemas. Como ingeniero de sistemas, ¿cómo podrías tú implementar esa idea? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Tú crees que se podría crear alguna plataforma que pudiera involucrar todos los aparatos de tu casa para que ellos en el momento en que no están utilizando o en el momento en que ellos entren a una actividad y que estén concentrados allí, se puedan desconectar para ahorrar, digamos, la banda del Internet? A ver si entendí, o sea, que por ejemplo, si mi hermano tiene clase, en ese momento se apagan todos los dispositivos menos el de mi hermano, algo así. No, 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 no. Vamos a suponer que, digamos, tu papá tiene que trabajar
tú estás en clase, tu hermano está dictando clase, están trabajando los tres, pero curiosamente tienen los celulares prendidos y están utilizando el Wi-Fi o sea, están consumiendo el internet también por su celular y de pronto tienen prendido una tablet y prendieron el televisor y lo dejaron con el Netflix. Entonces, hay un consumo de datos o de información a través de internet que ha hecho que se caiga la plataforma. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que desde el punto de vista como ingeniero, tú crees una propuesta de sistemas que le permita automáticamente que solamente queden los dispositivos que se están utilizando, los demás entren o sea, se desconectan, o sea, que sea automático. Voy a ponerle un ejemplo. Lo que han hecho, digamos, con la inteligencia artificial, los robots, que digamos, el calor de la persona cuando entra en una casa automáticamente se prende la luz, se prende la calefacción, genera, digamos, algunos de los elementos que permiten que haya unos ahorros. ¿Sí me hago entender? Claro, sí, sí, ya lo entendí. Pues sería bastante interesante. No sé si se puede aplicar, yo creería que sí. Claro, es que un poco lo que le decía yo ahorita a Juan Pablo y te lo estoy diciendo a ti es eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro del el ejercicio que estamos planteando. Es, por más simple que sea el problema, por más trivial, la idea es entender nosotros que en esa trivialidad hay una oportunidad de construir algo, de idear una solución. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los problemas? Y voy a colocar eso a colación para que ustedes lo vean. Son situaciones que, que no funcionan, puede ser una, o que están funcionando mal, o que pueden mejorar su funcionamiento. O sea, estoy hablando de tres posibilidades, que no funcionan, que están funcionando mal o que pueden mejorar su funcionamiento. Entonces, estoy dando alternativas para que evidencien que cualquier situación que ustedes vean por cotidiana y simple que sea, tenemos oportunidad de idear cosas para incorporar una habilidad nuestra que es lo que podría denominarse, digamos, dentro del ejercicio de la creatividad para poderlo desarrollar. Entonces, ahí es donde juega un papel el entorno de nosotros como ingenieros de sistemas. Es que nosotros, digamos, hemos entendido que la ingeniería de sistemas y computación es una herramienta fundamental para corregir, mejorar o implementar soluciones a problemas que existen. Y eso está a lo largo y ancho de la vida cotidiana. O sea, todo lo que nosotros tenemos es porque alguien de alguna forma evidenció el problema, ideó una alternativa de solución, le dio creatividad, que fue implementar sus habilidades y desarrollarlas para poderlas desarrollar y ya meterlas dentro del mercado, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero en este momento, ¿qué es lo que me interesa? Es que ustedes vean que toda situación, de alguna forma, nos va a permitir evidenciar una situación problemática, y con base en esa situación problemática, lo que nosotros tenemos que plantear es alternativas de solución, que es la idea. Y esa alternativa de solución tenemos que involucrarla dentro de una habilidad que es nuestra profesión, que somos ingenieros, para mirar cómo creamos algo que le permita resolver esa inquietud. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Juan Esteban? ¿Qué opinan ustedes, los que están hasta ahorita? María Paula, ¿qué opinas? Sí, profe, ya se entiende como mejor el concepto. Sí, se le está interrumpiendo la voz. No. Como estaba diciendo que encontrar soluciones en donde, o sea, eh, encontrar soluciones donde a primera vista no hay ninguna solución, por ejemplo, pues el caso del compañero, ayuda a desarrollar la creatividad. Correcto, eso es. ¿Sí? Gabriel Gutiérrez. Ya se escucha. Sí, ya escucha, Gabriel. ¿Es proponerla o responder a lo que dijo ahora? Proponga si quiere una idea, proponga un problema. Por ejemplo, uno que veo, pues ya es más a nivel más general.
Pues, por ejemplo, si alguien hace contenido, digamos, de algún tema, que eso no, si así el tema sea de buena calidad, no significa, digamos, que va a posicionarse muy bien en los buscadores. ¿Qué idea tendrías tú para solucionar eso? Por ejemplo, hacer que, digamos, que el nuevo contenido que se haya creando se haya como mostrarse como sugerencias a los visitantes que buscan contenido similar y de acuerdo a votaciones y al comportamiento de los usuarios, ver si, digamos, va subiendo de nivel el contenido que una persona haga. Decide que, sin darnos cuenta, lo que en esta primera parte de la clase hemos planteado es que todo alrededor de todo lo que está al entorno de las personas es una potencial situación que nos va a permitir proponer ideas. Y esas ideas lo que van a permitir es desarrollar la creatividad desde la óptica nuestra. ¿Cuál es esa óptica? Desde nosotros como ingenieros de sistemas y computación. O sea, ¿qué es lo más importante, digamos, de esta primera parte? Es entender que por simple que sean las situaciones, es una oportunidad de crear ideas. Y en la medida en que yo como ingeniero de sistemas y computación empiece a familiarizarme con ello, pues voy a crear esa habilidad. ¿Para qué? Para volverme creativo y saber que yo puedo dar. Y un poco eso es lo que ha hecho la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy evidencia claramente cómo situaciones tan simples para algunos se convirtieron en una gran oportunidad. Voy a poner el ejemplo. Yo no sé si ustedes han oído hablar del desarrollo de las gafas que miden la calidad del suelo en el eje cafetero, que fueron creadas por el grupo de inteligencia artificial de nuestra universidad. ¿Ustedes alguna vez los han escuchado? No, profe. No. No. Entonces, ¿qué es lo que se evidenciaba? Digamos, ¿qué es lo que evidencia eso? Entonces, que normalmente para usted saber cuáles son las limitaciones en el suelo, tiene que hacer un análisis de suelo, o sea, tomar unas muestras, generar un proceso de preservación de esas muestras para que no se desequen, para que no cambien sus propiedades, llevarlas a un laboratorio, hacer un análisis físico-químico, arrojar unos resultados para encontrar que le hace falta potasio, le hace falta nitrógeno, le hace falta algunos compuestos. Entonces, eso es, digamos, las deficiencias que tiene en el suelo. ¿Qué es lo que se hizo a través del grupo de inteligencia artificial de la universidad? Es que ellos se dieron cuenta que el suelo transpira. O sea, ¿qué es lo que uno evidencia? Es que sin darse cuenta, el suelo genera unos procesos de transpiración iguales que nosotros. O sea, que sin darse cuenta, entra algunas sustancias gaseosas y salen otras. Y que curiosamente eso va permitiendo arrojar, digamos, todo el resultado que tiene el suelo. Entonces, ellos a través de esas posibilidades crearon un visor. Ese visor sencillamente es unas gafas que las personas se mira y que tiene la capacidad de ver distintas variables físicas y químicas. Físicas como la temperatura, la humedad, llamémosla su granometría, o sea, si son compactas o son digamos, sueltas, ¿sí? Y químicas, ver un poco lo que va saliendo de ese vapor y se encontró de que esas situaciones al incorporar variables arrojaban unos resultados. Era que in situ y en tiempo real esos visores me permiten ver cuáles son las deficiencias del suelo y a partir de allí le colocaron una variable adicional, es qué tipo de cultivo se requiere y con base en ese cultivo lo que se hace es variar y establecer cuáles son los nutrientes más necesarios para el desarrollo y automáticamente ese divisor le permite decir, usted tiene que aplicar tales compuestos, tales abonos, ¿para qué? Para que el resultado sea, digamos, óptimo. Entonces, esto es lo que en términos prácticos hoy la ingeniería de sistemas nos está dando la posibilidad de que bajo circunstancias, llamémoslas las que sean,
ustedes pueden pueden tener ideas creativas que le van a permitir solucionar problemas y a partir de allí emprender oportunidades. Entonces, eso es lo que, digamos, yo quería en esta primera parte de la clase que ustedes tuvieran como ejercicio. ¿Les queda claro? Sí, señor. ¿De verdad no habían escuchado Sí, sobre el profe. visor? ¿No habían escuchado sobre el visor que permite ver digamos, la situación del suelo? No. Eso fue una idea mejor, más que una idea, fue un contrato que se hizo con la Secretaría de Agricultura del Quindío, y ese contrato permitió desarrollar ese visor, y hoy, digamos, el visor tiene la posibilidad de comercializarse. Lo que sucede es que la universidad desaprovecha estas oportunidades, digamos, de comercializar esas ideas, y lo que hace muchas veces es que se copian y otras personas las sacan al mercado, y se pierde las patentes y pierde un poco ese tipo de elementos que enriquecen el proceso. Bueno, voy a seguir con el tema. ¿Hasta ahí es claro todo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, tenemos un problema que ya lo hemos aprendido, no necesariamente tiene que ser un problema sofisticado, sino es un problema simple, que lo que hace uno es a partir de situaciones normales, puedo tener una idea a través de las habilidades que yo tengo, darle un elemento creativo y a partir de allí emprender. ¿Para qué? Para que ese proceso se adapte, o sea, se acondicione a las situaciones y una vez se pueda presentar como una innovación, y esa innovación entrar en un mercado que en términos prácticos se da. O sea, son los 6 elementos que nosotros tenemos que a partir de ese proceso creativo empezar a desarrollar. Entonces, lo que nosotros hacemos es que hoy estamos en una situación donde, digamos, las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo es tan acelerada que ha generado permanentes cambios. Y ahí es donde juega un papel fundamental ese conocimiento, esa innovación, esa investigación y la tecnología para poder nosotros emprender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos evidenciando? Es que aquellas, llamémoslas modelos culturales, donde la investigación juega un papel fundamental, son los que han podido desarrollar en circunstancias tan rápidas como está evolucionando hoy los modelos culturales en el mundo, pues obviamente traerlas a colación. Desde ahí la importancia de que nosotros entendamos que ahí es donde juega un papel fundamental, digamos, el deseo de querer yo arrojar o aportar ideas para poder darle ese instrumento creativo y a partir de esa creatividad poder emprender. O sea, sin darme cuenta, es proponer un proceso creativo dentro de una situación polémica que se dé. Desde ahí la importancia de que nosotros estemos mirando situaciones y a partir de allí podamos enriquecer procesos para poder sacar adelante situaciones adversas. Y ahí es donde en términos prácticos surge que la colaboración a respuestas, digamos, de esos retos que se están dando. Y ahí es donde juega un papel fundamental el concepto de la búsqueda de información. Porque lo que nosotros tenemos que entender claramente es que nosotros no estamos solos. Es que de alguna forma el mundo entero está tratando de visualizar respuestas a las inquietudes y los problemas. Y un problema como el que ustedes ahorita acaban de identificar, con toda seguridad, hay más de cientos de miles de personas que están trabajando en eso. Y qué bueno es recoger esa información y ver, tener desde un punto de vista amplio y generoso, llamémoslo holístico, la posibilidad de recoger esa información, organizarla y a partir de allí empezar esa creatividad, ¿sí? De empezar a generar surgimiento de esas ideas de una forma mucho más práctica y real, y a partir de allí poder emprender. Entonces, un poco ese concepto, digamos, de la creatividad está basada también en la información que tiene uno disponible. Y hoy lo que nos debe, digamos, llamar la atención es eso. Es que hoy nosotros tenemos la oportunidad de recopilar información para poder a partir de esa información tener una idea mucho más clara y más precisa para poder construir una solución mucho más eficiente, eficaz y efectiva a la hora de solucionar el problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo
¿cómo identificar un problema? Entonces, lo primero que nosotros evidenciamos es que debemos aprender a observar que los principales problemas de la realidad objeto de un estudio. Entonces, aquí si yo no quisiera quitémosle esas tres últimas palabras, objeto de estudio, es observar los principales problemas de la realidad, o sea, de cuál realidad, el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, yo lo que veo es, oiga, si yo me pongo a pensar ahorita, ¿cómo hacemos? ¿Ustedes han visto el recibo de la luz en la casa de ustedes? Sí, Sí, claro. ¿Ha incrementado el consumo? mucho. Sí, Muchísimo. O sea, yo por ejemplo, hace un año, o sea, antes de entrar a la pandemia, yo pagaba más o menos de luz aquí en mi casa, póngale 30.000 pesos. Ahorita que estoy pagando 150, estoy pagando 5 veces lo que en términos prácticos anteriormente se pagaba. Y curiosamente, cuando uno empieza a darse cuenta, pues obviamente es porque hay un consumo exagerado. Pero si yo empiezo a mirar el problema como tal, y empiezo a observar, me doy cuenta que es lo que normalmente uno se da cuenta es que como hoy todos estamos aquí, utilizamos más elementos y esos elementos en muchos de los casos a veces no son necesarios. A veces yo entro a las habitaciones y encuentro todos los sistemas de ventilación prendidos y no hay nadie. ¿Sí? O encuentro los computadores prendidos y nadie está trabajando, no le hemos hecho la suficiente hibernación para que se desconecten y vayan al mínimo. O sea, yo puedo de alguna forma empezar a visualizar y a observar esa situación problemática y a partir de allí plantear una idea. Y si yo lo miro desde mi entorno, que es como ingeniero, ingeniero de sistemas y computación, ahí quiero hacer un paréntesis, no es que yo lo sea, sino que yo estoy asumiendo el rol de ustedes. Entonces lo que hago sencillamente es pensar en cómo idear una plataforma, o idear una propuesta tecnológica que me ayude a que desconecte muchos de los aparatos que yo no estoy utilizando y que a partir de allí pues me permita ahorrar recursos. Y si eso lo logro, lo construyo y lo creo, pues yo lo puedo abrir en el mercado. ¿Por qué? Porque automáticamente entro a evidenciar una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Es entender de que estoy entregando un aplicativo que le va a ahorrar plata y que en los primeros recibos lo que hace uno es que esos ahorros se puedan convertir en el pago de esa herramienta. Entonces, empiezo yo a visualizarlo, a observar esa situación y a partir de ahí establecer esa realidad. El segundo punto que plantea ahí es centrar el análisis de un problema. ¿Cuál es el problema principal? Entonces, si tomo nuevamente lo que yo estoy planteando es, obviamente, ¿cuál es el problema principal? Pues si lo miro desde el punto de vista práctico, el que me está tocando es el bolsillo, pero si lo miro más a fondo, es que sin darme cuenta estoy malgastando un recurso que es la energía. O sea, que ahí hay doble problema que yo de alguna forma podría tenerlo como problema principal. Un ahorro de mis recursos económicos y un ahorro del recurso natural, que en este caso es la energía de agua. La tercera, formular el problema como un estado negativo. O sea que sin darme cuenta, el problema lo que me está mostrando es que yo estoy malgastando mis recursos y desperdiciando la energía. Entonces, estoy formulando un problema desde el punto de vista negativo. Priorizar entre problemas existentes. Entonces, yo puedo priorizarlo entre los dos, pero curiosamente van a ir de la mano, pero yo puedo priorizarlo porque es el que me interesa, es el ahorro de recursos económicos en mi familia para poder, digamos, invertirlos en otra cosa. Entonces, priorice eso, entonces lo voy a plantear como la iniciativa principal. No confundir el problema con la falta de una solución. Entonces, no es que eso haga falta, no, lo que estoy planteando es que el problema que yo estoy es que estoy malgastando mis recursos económicos. ¿Por qué? Porque no he entendido de que hay formas de poderlos ahorrar. Entonces, ahí es donde yo puedo empezar a identificar de alguna forma un problema. ¿Es claro esto que acabo de hacer? ¿Aló? Sí, profe, claro que sí. ¿Están de acuerdo o hay alguno que no esté de acuerdo? No, profe, de acuerdo, porque es que realmente cuando uno va a hacer alguna idea de negocio, uno tiene que identificar un problema para que la idea de negocio solucione ese problema, porque pues al fin y al cabo una idea de negocio sin cubrir una necesidad, pues ¿qué futuro tiene? Ok, es cierto.
¿Cómo analizar un problema? Entonces hay tres elementos que son fundamentales. Uno, la identificación y descripción del problema como tal, cuál es la causa y cuál es el efecto. Pues, si yo miro desde el punto de vista práctico, la identificación y descripción de un problema es desarrollarlo. Y el ejercicio que yo estaba evidenciando anteriormente en el tema de la luz, pues obviamente lo que yo identifico es cómo a través de, digamos, esa variable que es el consumo y el pago, evidencio una situación problemática. Es que si en un año se han incrementado 5 veces el consumo de energía, o sea, identifiqué una situación. Ahora la describo. ¿Cómo describo eso? Pues hay un alto consumo. ¿Es por qué? Porque, digamos, nos la estamos pasando en el año, llevamos toda la familia aquí, prendemos absolutamente todo, todo lo tenemos utilizando y ha conllevado a que nos hayamos acostumbrado a aprender absolutamente todo y a gastar esa energía sin darnos cuenta de que en muchos de los casos podemos evidenciar formas de ahorro. Entonces, digamos, a partir de allí yo puedo hacer una descripción mucho más detallada, lo más sucinta o lo más amplia que yo quiera. Entonces, ese es el primer punto que tengo que analizar. Una vez identificado, hacer una descripción. Ahora mirar las causas. ¿Cuál es la causa que ha generado que yo esté consumiendo más luz? Pues hay una causa fundamental, es que estamos en una situación de pandemia en el cual, digamos, todos los espacios físicos que anteriormente utilizamos los metimos a la casa. O sea que sin darnos cuenta, hoy hacemos ejercicio, nos recreamos, trabajamos, estudiamos, cocinamos, o sea, todas las actividades las estamos realizando dentro de nuestra casa. Y eso sin darse cuenta es la causa que ha generado el tema. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el efecto que me generó ese problema? Pues obviamente que cada vez estoy más, digamos, he perdido la capacidad adquisitiva, o sea, mis recursos económicos cada vez son menores en virtud a que hoy estoy gastando mucho más recursos económicos por el problema que se está presentando. O sea, 4 veces más de lo que yo pagaba antes, hoy las estoy quitando del beneficio de mi hogar, que era la alimentación, la recreación, el vestuario. Otras actividades las tengo que invertir ¿en qué? En pagar ese recibo. Entonces, ese es el efecto dado. Entonces, son tres elementos que son fundamentales tenerlos en cuenta. La identificación y descripción del problema, plantear las causas y, obviamente, evidenciar los efectos que pueden arrojar, digamos, cada una de esas situaciones. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí. Ok. Sigamos, pasos a seguir. ¿Qué pasos se siguen para poder yo plantear esto? Entonces, la primera que yo dije fue identificar el problema. Entonces, lo primero que yo hice fue darme cuenta, y si sigo tomando el mismo ejercicio, es que yo lo tengo claro, es que mis recursos económicos se han ido disminuyendo en virtud a la situación problemática que yo acabo de evidenciar. Entonces, ya lo tengo identificado claro. Ahora examino los efectos del problema. ¿Cuáles son los efectos que yo les acabo de nombrar? ¿Recuerdan? Sí, profe, lo de la pérdida adquisitiva. Exactamente, o sea que en términos prácticos, los recursos que yo anteriormente tenía los estoy invirtiendo en pagar el problema. ¿Por qué? Porque pues me toca invertirlos, pero ¿cuál es qué efecto me ha generado? Es que ya no pueda proporcionarle a mi familia con esos recursos otra serie digamos, de necesidades que anteriormente cubría. O sea que sin darme cuenta, el efecto es que he tenido que sacrificar algunas necesidades en virtud a cubrir ese problema o esa situación que hoy se está dando. Entonces, ahí estoy de alguna forma examinando uno de los efectos, porque pueden haber muchos más. ¿Sí? El tercer punto, identificar las posibles causas del problema. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Recuerdan? La pandemia. Bueno, exactamente, la pandemia, pero si yo desprendo la pandemia, ¿qué otras causas me podría permitir evidenciar el problema? El incremento del costo de los servicios públicos.
Sí, pero ya digamos, si yo lo voy a mirar, es que hoy por hoy lo que nosotros tenemos es que hay todas las actividades, se están, o sea, la pandemia me arrojó que todas las actividades que anteriormente las hacían en diferentes sitios se hicieran acá. Entonces, eso está, cada una de esas actividades me está causando que yo consuma energía, ¿sí? Y eso ha conllevado a que sin darme cuenta pueda que yo no tenga que utilizar determinados elementos, pero yo los dejo prendidos. Voy a poner un ejemplo. Yo termino esta clase y voy a irme al baño, me voy al baño y después sin darme cuenta me subo. Yo no lo tengo habilitado la hibernación de este equipo, entonces quedó prendido. Eso mismo puede suceder en este momento, tengo porque cierro las ventanas para que no entre el ruido exterior, entonces tengo prendido un ventilador, entonces tengo sin darme cuenta un ventilador, el equipo y tengo la luz prendida. Entonces tengo una serie de elementos que me están consumiendo energía que son causantes de que el indicador, que es la cantidad de energía consumida, se me haya disparado. Entonces ya estoy identificando esas posibles causas del problema. Entonces ya tengo algunos elementos, no solamente la pandemia, porque en algunos de los casos pueda que yo, digamos, algunas de esas causas no pueda solucionarlas, pero habrán otras que sí puedo solucionarlas y a partir de allí es que me voy a implementar las posibles soluciones o ideas de solución al problema. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces vayamos al cuarto punto, definir los objetivos para la solución. Entonces, ¿cuál podría ser el objetivo que yo planteo en este problema que estoy proponiéndoles? ¿Cuál es el problema? El alto consumo de energía que se ¿Y cuál disparó. sería, y cuál sería el objetivo a solucionar? Disminuir el consumo de energía. Correcto. Entonces, el objetivo es disminuir el consumo de energía. Ya lo tengo claro. Ya tengo causas, tengo efectos, tengo la identificación del problema y tengo el objetivo que yo quiero lograr. Ahora, basado en eso, voy a formular el problema como un estado negativo. Entonces, lo que hago es, esa formulación es una pregunta que me va a permitir, digamos, evidenciar la situación problemática. Entonces, yo puedo preguntarla, digamos, puede surgir ahí múltiples preguntas, pero voy a arrojar una, ¿sí? ¿Cuál es la causa del alto consumo de energía en mi hogar? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy colocando alto consumo de energía, estoy planteando esa situación negativa. ¿Cuál es la causa de eso? Entonces, ya las tengo desarrolladas arriba, de que en muchos de los casos yo dejo elementos prendidos sin utilizar, por dar un ejemplo. Entonces, ahí podría ser, digamos, una alternativa viable, digamos, para proponer que me permita solucionar el problema. Es cómo hacer, sin darme cuenta, de desconectar esos aparatos que no se están utilizando y permitir de que automáticamente empiecen a disminuir ese consumo dado. Entonces ahí está el punto, proponer alternativas viables y pertinentes para solucionar el problema. Ahí estoy planteando. Entonces yo lo que digo, oiga, ¿cómo hago para evidenciar claramente que si yo me paro de aquí, el computador entra a hibernación, el ventilador se apague y la luz se apague? Entonces, hay que pensar en una propuesta viable y pertinente que me permita evidenciar. Entonces, voy a suponer, aquí se me viene algo a la cabeza, entonces voy a mirar lo que es digamos, lo que es el calor del cuerpo, el calor corporal. Entonces, lo que en términos prácticos es que sin darme cuenta yo puedo idear un sistema que esté relacionado con el calor corporal y una vez el calor corporal desaparezca, automáticamente los equipos se desactiven. Entonces, estoy colocando una idea que hasta este momento puede ser viable y de alguna forma podría ser pertinente. Y le voy a colocar a esos dos calificativos, viable y pertinente, le voy a colocar comillas, pero en términos prácticos podría ser un camino. No confundir el problema con la falta de la solución. O sea, que aquí, digamos, no es digamos que la solución es no tener luz, ¿no? Lo que estamos planteando es, digamos, alternativas que me generen a mí la solución definitiva de eso y que puedan servir para qué, para desarrollarlas. Entonces, digamos, he identificado, sin darme cuenta, 7 puntos que podrían contribuir a desarrollar una idea, llamémosla, que me va a permitir, digamos, plantear solución a un problema. ¿A partir de qué?
de la creatividad, que es la habilidad que tengo yo como ingeniero de sistemas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ahora me surge, nos quedó claro, ¿a quién se le ocurre cómo podríamos construir ese sistema en el cual el calor corporal permita desactivar, digamos, los equipos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ustedes, digamos, ahí jueguen un poquito a crear, a tener creatividad de cómo podríamos desarrollar eso. ¿Qué se les ocurre a alguno? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Ustedes saben qué es, digamos, el calor corporal? La transformación de elementos orgánicos en calor. Es el calor que los cuerpos, en este caso vivos y el caso humano, arroja. O sea, nosotros tenemos una temperatura corporal que es muy cercana a los 35 grados. Más o menos es el promedio. Puede estar un poquito menos, un poquito más, pero en términos generales está entre eso, entre 35 y 37. A partir de allí hay calor y a partir menos de eso es ya, digamos, problemas, digamos, de ausencia térmica y puede traer problemas. Pero digamos, ¿qué es lo que yo encuentro? Hay un elemento físico que es mi temperatura corporal y lo que hago en términos prácticos es a través de un dispositivo captar ese calor corporal. Y lo que voy a plantear desde el punto de vista práctico es que, digamos, esos elementos me permitan captar el calor corporal y una vez esté el calor corporal, los equipos se prendan. Pero una vez haya disminución de 35 grados, por dar un ejemplo, los equipos se apaguen. Entonces, lo que yo hago es establecer un sistema de programación que me permita, de alguna forma, utilizar ese calor corporal, esa variable, para activar y desactivar equipos. Desde el punto de vista práctico, lo que yo hago es generar todo un proceso de programación que me ayude a resolver esa inquietud. Entonces, ahí es donde en la práctica yo estoy proponiéndoles a ustedes que desde nuestro rol como ingenieros de sistemas, pues obviamente tengamos esa situación y plantear alternativas que conlleven a plantear ideas. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Pero ahí habría, por ejemplo, ahí donde uno empieza a presentarse pues, los inconvenientes, porque, por ejemplo, en las temporadas donde que aquí en Pereira cambia mucho el clima, ahí el sensor se volvería loco, porque puede ser un día que esté programado para cierta temperatura, que haga harto calor, y uno no esté ahí, pues él va a encender los equipos. Claro, hay una temperatura que son, digamos, estándares, que son los promedios. Normalmente una casa cualquiera que esté, está en un promedio de máximo 30 grados al interior, ¿sí? Generalmente la temperatura exterior sí sube de los 30 grados. Yo, por ejemplo, estoy viviendo aquí en el sector de Galicia, pegado a todo lo que es Cerritos. La temperatura aquí en muchos de los casos puede subir a 35 grados, pero el interior de las casas siempre está en promedio entre 26 y 28, máximo 30 grados. Y la temperatura, digamos, corporal mía siempre va a estar por encima de los 35 grados. Entonces, lo que yo estoy buscando, y eso es lo que nosotros tenemos que como ingenieros empezar a mirar, es establecer todo ese tipo de variables que me contribuyan a poder entender claramente que nuestro sistema no vaya a equivocarse, y eso es lo que juega un papel el tema de la información. Entonces, en términos prácticos, yo puedo plantear ahorita, se me ocurre, por ejemplo, entrar a mirar, digamos, elementos que se hayan construido que permitan ser desactivados por el calor corporal. Entonces yo puedo empezar a buscar información que me ayude a eso y mirar a partir de allí elementos de la información que me van a aportar, digamos, conocimiento, y ese conocimiento me va a permitir ser creativo
para poder traer una solución. A eso es lo que me refiero, Juan Andrés. ¿Te queda claro? Juan Andrés, ¿te quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, hijos? Bueno, sigamos. Entonces estábamos acá. Identificar algo que no funcione, que funcione mal o que podría funcionar mal. Ya lo hicimos. El ejercicio que nos arrojó, lo que cada uno de sus tres compañeros propusieron y de alguna forma el ejercicio nos permitió evidenciar una realidad. Era, digamos, en este caso, por ejemplo, yo traje a colación el consumo de energía. Aquí tenía como problema el consumo excesivo de agua, ¿sí? Como un elemento dado. Y eso es algo evidente cuando nosotros lo miramos en el caso, por ejemplo, de una región como Pereira. ¿Ustedes saben el tema del problema de agua que tiene Pereira? No, profe. ¿Alguno lo conoce? Bueno, les voy a contar muy rápidamente el ejemplo que traía acá. Digamos, la oferta de agua que tiene nuestro municipio está dado por el río Tun. Si todos recuerdan, en la salida cuando yo voy para la Florida, ahí se encuentra la planta de tratamiento de aguas y aguas. Entonces, lo que hace, digamos, aguas y aguas es recoger y captar agua del río Tun, generar un proceso de potabilización y hacer una distribución para todas los barrios y, digamos, todas las familias de Pereira. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en los últimos 20 años? Es que las variables de la demanda del agua han ido incrementándose a tal punto que hoy tenemos un consumo excesivo de agua. Eso asociado a dos cosas. El primero, a la disminución de la oferta hídrica de la cuenca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que, digamos, la fábrica de agua que está en la montaña ha ido disminuyendo su potencial hídrico. Al ir disminuyendo, ¿qué quiere decir? Que cada vez hay menos caudal de agua que va entrando a la planta de tratamiento de aguas, de potabilización de aguas y aguas. O sea, cada vez hay menos. Ese es el primer elemento. Y el segundo es el desarrollo, el incremento del desarrollo constructivo que ha tenido Pereira en los últimos 10 años. O sea, hemos ido demandando más agua y curiosamente la oferta de agua ha ido disminuyendo. O sea que sin darnos cuenta, esto ha ocasionado un problema, es que no haya tanta agua, ¿sí? No haya lo suficiente agua para tanta gente. Entonces, un problema que, digamos, a partir de allí, lo que uno empieza a evidenciar es que hay una causa, es que esa causa está basada en el consumo excesivo de agua. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A evidenciar claramente que, por ejemplo, en el caso de los hogares en Pereira tienen un consumo aproximado de entre 120 y 140 litros, litros de agua diarios, entre 120 y 140 litros de agua. Esta producción, este consumo es un consumo per cápita, o sea, por cada habitante. Entonces, ¿qué es lo que uno evidencia? Evidencia claramente que hay un consumo excesivo. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy el indicador de consumo de agua para una persona en el mundo se ha establecido en un promedio de 100 litros. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos, si 120, estamos consumiendo 20% más, y si es 140, estamos consumiendo 40% más de agua del promedio que en el mundo entero se ha establecido. Entonces, ¿esto conlleva a qué? A que haya un consumo excesivo de agua y que esto sea una causante del problema que hoy tenemos, digamos, en algunos de los casos, de empezar a ver que el agua en poco tiempo se va a escasear en nuestra ciudad. Entonces, ese es, digamos, un problema que se haya planteado. Y si eso se ha planteado, ¿cómo creen ustedes como ingenieros? O sea, si yo los tuviera contratados a ustedes como yo soy el gerente de aguas y aguas y ustedes son mis ingenieros de aguas y aguas, que planteo cómo podría yo disminuir ese consumo excesivo de agua. ¿Cuál podrían ser ideas que arrojaran, digamos,
un resultado significativo o impactante en la solución del consumo de agua en Pereira. ¿Qué se les ocurre a cada uno de ustedes? Pues, profe, pues por ejemplo, cuando usted hace el consumo, usted siempre se da cuenta, pero es ya al final, cuando ya se lo consumió. Sería como muy interesante, por ejemplo, tener un aplicativo que le muestre en tiempo real cuánto se está consumiendo, pero pues como tenerlo a la mano. Entonces sería como, bueno, para usted darse cuenta, uy, me estoy gastando mucho, tengo que reducir, por ejemplo. Ok, o sea, es un aplicativo que me dé el consumo real de lo que se está dando. ¿Quién se le ocurre alguna otra idea? Investigar cuánto es el consumo promedio de cada actividad. Por ejemplo, cuánto debe gastar o cuánto en promedio gasta uno en el baño, en la lavada de platos, en lavada de ropa y generar unos dispositivos, sensores y todo eso que midan para que en algún momento que estemos bañándonos y nos estemos pasando ese límite, pues lance una luz roja, o que estemos lavando los platos y nos estamos pasando, pues lance una luz roja, que sepamos que estamos exagerando en ese tema. Y todo eso se centralice en algo, en alguna parte donde le pueda dar informes constantes a una persona que pueda estar diciendo, bueno, me estoy pasando mucho, cómo está mi consumo de agua al mes, en qué puedo mejorar. Ok, pues ahí ya tenemos alternativas. ¿Qué otra se le ocurre a alguno, a otra persona? Bueno, les voy a colocar una variable más a ver qué se nos ocurre. Aguas y aguas. Yo soy el gerente y ustedes son mis ingenieros. Entonces estamos jugando al rol. Yo soy el gerente, ustedes son mis ingenieros y ustedes me tienen que traer soluciones porque ustedes son los ingeniosos. La pregunta es esa. ¿Qué hago yo si yo lo que quiero es vender agua? Porque mi negocio, como así sea una empresa pública, mi negocio es vender agua. O sea, si yo disminuyo el consumo de agua, lo que estoy haciendo es disminuyendo los ingresos a la empresa. Y yo lo que busco es generar un proceso de sostenibilidad financiera en mi empresa para que esos indicadores financieros me den la posibilidad de continuar. O sea, ¿cómo podría yo buscar que esos dos variables, disminuir el exceso y a la vez buscar, digamos, eh, generar un beneficio a la empresa? ¿Cómo podrían plantearlo ustedes desde el punto de vista de ingenieros de sistemas? Una alternativa de solución a ese problema. Yuhu, se les acabó la pinadera. Ah, no, profe, pensando con esas nuevas variables. Juan Andrés dijo, no, yo más bien me voy. A ver, la volvió. A ver, ya estaba hablando de usted, Juan Andrés. No, profe, es que llegó una interrupción ahí y se me fue el internet, pero ya volvió. A ver, ¿se le ocurre algo? Profe, qué pena, ¿cuál era la pregunta? Fue como una Bueno, interrupción. yo soy el gerente de Aguas y Aguas. Digo, oiga, mi negocio es vender agua y ustedes me están proponiendo disminuir el consumo, o sea, que me van a acabar con mi negocio. ¿Cómo buscan ustedes como ingenieros de sistemas una solución que satisfaga las dos variables, la de los ingresos a mi hogar, a mi empresa y a la vez que reduzca el consumo? ¿Qué alternativas podrían ustedes plantear? Generar unas alertas y cobrar más por el exceso de agua. O sea, el límite normal es tanto y después de eso un cobro adicional. Ahí estamos tratando de que la gente no se pase, siga consumiendo el agua, no se pase y si se pasa, pues nos genera ganancias. Si uno mira en el tema de la facturación del agua, lo que uno ve es eso que está planteando Juan Pablo. ¿Sí? En términos prácticos hay unos mínimos y le dice, si usted se pasa de X, creo que son 12 metros cúbicos, perdón, son 6 metros cúbicos porque aquí es mensual, 6 metros cúbicos, hay unos sobrecostos. ¿Qué es lo que uno observa hoy? Si uno mira los estratos socioeconómicos, los mayores deudores del agua son los estratos bajos y curiosamente son los que más consumen.
Entonces uno, por ejemplo, ve en Villa Santana familias que consumen 18 y 20 metros y no los pagan. Y si usted va a ir a cortarle el servicio, lo sacan a machete. Entonces, uno ve como unos comportamientos que a veces podrían traer a colación situaciones que valen la pena analizarlas para poder plantear alternativas. Entonces, hay que, digamos, todo este tipo de cosas son variables que traen los diferentes problemas, que son importantes que nosotros los analicemos, que nosotros recurramos a búsqueda de información y con base en esa búsqueda de información poder visualizar de mejor forma el problema para poder plantear ideas y enriquecer el proceso en el cual yo me quiero implementar o quiero yo emprender. Entonces, una conclusión paralela que yo quiero traer a colación. Si bien es cierto, las situaciones problemáticas son evidentes, las tenemos a diario, tenemos que aprender a observarlas para poder generar ideas. Hay un elemento fundamental dentro del ejercicio del proceso creativo, es la información. Y esa información nos ayuda a generar un proceso de investigación que me permita a mí visualizar de alguna forma esa información para poder yo a partir de ella contribuir a la creación de una idea que me dé la solución del problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, en ese caso, por ejemplo, una idea sería implementar algo que pueda disminuir el consumo de plástico, pues de agua, como el plástico, porque el plástico, las fábricas de plástico en el momento de realizar todos los procesos consumen muchísima agua. Sí, sí. Sí, es que uno por ejemplo, uno lo que observa hoy es que si ustedes hicieran un inventario de todas las actividades que consumen agua en un hogar y cuantificaran la cantidad de agua, automáticamente ustedes podrían evidenciar claramente cuáles son las actividades que mayor consumen agua. Y con base en ello, poder establecer, digamos, una disminución de ello. Pero paralelamente mirar, hacer entender a la empresa que la inversión que va a tener que hacer para poder traer agua cuando se agote el recurso del río Tun va a ser más cuantioso. Entonces, ahí se sopesa una relación, la relación costo-beneficio. Es más benéfico entender que busquemos una sostenibilidad del recurso que tenemos o pensamos en irnos a otros recursos que vamos a traer agua y que obligatoriamente generen, digamos, mayores costos. Y voy a traer a colación el ejemplo de Bogotá. Bogotá tiene que traer agua desde fuentes de los llanos orientales, desde, digamos, fuentes hídricas. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad de los bogotanos. Y eso ha conllevado a que sea el agua más costosa del país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a evidenciar? Evidenciar claramente de hasta qué punto eso es un beneficio, o sea, mirarlo desde una óptica un poco más amplia y generosa para poder traer solución a los problemas. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, sí. Llegando un poco allá, digamos, a decantar lo que hemos visto desde este punto de vista, es que cuando hay una situación en la cual nosotros queremos participar en la solución o en mejoramiento o en la corrección, lo primero que tengo que hacer es observar esa situación. ¿Para qué? Para mirar qué es lo que está pasando y una vez observar qué es lo que ha pasado, plantear desde mi óptica personal cuál podría ser una idea de solución a ese problema. Y basado en esa situación, lo que hago es recopilar información para enriquecer esa idea y a partir de allí, una vez enriquecida esa idea, puedo construir una idea creativa que va a mejorar la situación que en la práctica hoy tengo. Entonces, digamos, es como ir decantando lo que a lo largo de este encuentro, pues estamos viendo. Entonces, si yo ya tengo claro eso, observo, miro qué es lo que pasa, establezco una observación propia, busco información, ¿para qué? Para buscar cómo podría mejorar ese funcionamiento y a partir de allí lo que hago es plantear ya de una forma mucho más real y efectiva la definición de ese problema para poder evidenciar que la iniciativa o idea que yo tengo es la acertada. ¿Para qué? Para poder en la práctica
poder nosotros encontrar, digamos, la solución al problema. Entonces, lo que yo hago es eso, es irme enriqueciendo de una forma sencilla. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles, digamos, ustedes han hecho búsqueda booleanas, ¿no? ¿Sí? Las búsquedas booleanas, ¿qué son? ¿Qué es una búsqueda booleana? ¿Quién quiere traerla nuevamente a colación? Algunos ya vieron conmigo el proyecto de investigación, o sea que ya saben que es una búsqueda booleana, pero ¿quién quiere traer a colación? ¿Aló? ¿Qué es una búsqueda booleana? Nuevamente. Bueno, una búsqueda booleana sencillamente es consecución de información en, llamémosla, en plataformas que, digamos, tengan filtros desde el punto de vista académicos, o sea, que la información tenga alguna forma una validez y una corroboración científica. Entonces, lo que nosotros hacemos al buscar de una manera abierta en esas plataformas es conseguir información clave que me permita a mí de alguna forma poder tener información sobre cómo el mundo entero está averiguando el tema. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una búsqueda booleana, me voy a ir acá a una plataforma simple que ustedes han trabajado, que es Google Académico o Google Scholar, ¿sí? Y lo que hago en términos prácticos es buscar, ¿sí? Es, llamémoslo a aplicativos para el ahorro y uso eficiente del agua potable. Uso eficiente del agua, entonces empieza a mirar aquí algunos conceptos y mirar programas de alguna forma. Entonces yo lo que empiezo a mirar es eso. Todos estos trabajos en Google Académico han tenido toda una disertación académica, o sea, son documentos que me han ayudado a mí desde la práctica a poder traer a solucionar el problema. Entonces yo los puedo enriquecer y ya lo decía yo en algún elemento dado, si yo, por ejemplo, quiero evidenciar qué me dice este documento, lo primero que yo hago en la práctica es copiar digamos, el contenido, digamos, de la cita bibliográfica, voy a un documento en Word, ¿sí? Para poder, digamos, en la práctica traerla a colación y empezar a recopilar información. Voy a ampliarlo para que lo vean. Yo lo que hago es traer a colación ese documento y lo que hago, si lo quiero desde hacer una revisión de ello, es sencillamente abrir el documento que está disponible, sacar el resumen y con base en el resumen ver si definitivamente esa información me sirve a mí, ¿para qué? Para poder ir construyendo una idea del tema. Entonces yo digo, en este artículo se presentan las técnicas de uso eficiente del agua en los ámbitos domiciliarios, industriales, municipales, agrícolas y a nivel de una cuenca. Se discuten las ventajas y desventajas, así como el potencial de ahorro que representan y se citan algunos ejemplos relacionados con la misma. Se concluye que, aunque existen técnicas y equipos más eficientes, las acciones generalmente son aisladas y si acaso se llevan a integrar en programas, esto sucede solo a nivel de los ámbitos ya señalados. La recomendación final es que se deben apoyar los programas de uso eficiente de agua a nivel de la cuenca, con una perfecta definición de la participación de todos los usuarios de la cuenca. Entonces, ¿ustedes creen que este documento les puede servir para construir lo que ustedes, digamos, la idea inicial que han tenido al respecto? ¿Aló? Profe, ahí vamos. Pero sí te serviría a ti, Juan Pablo. Pues habría que revisar la idea que tengo, pues ahí está interesante. Por eso, pero ese documento te podría servir y podría enriquecer, digamos, la información del ejercicio que tú estás dando, porque lo que nos está arrojando ese documento es mostrar cómo se hace el ahorro a través de la cuenca de todos los usuarios, llámese industrial,
llamémoslo comercial, ya lo que son cada uno de los hogares, o sea, podría servirte. Entonces, a lo que me refiero y traigo a colación es eso, es que sin darme cuenta las búsquedas de la información me van a ayudar a qué, a recopilar esa información y con base en la recopilación de esa información me va a permitir a mí de una forma empezar a enriquecer esa idea y poder de alguna forma entender mejor el problema y poder construir una idea mucho más creativa y significativa de lo que yo en la práctica estoy haciendo. Entonces, por eso es que traigo a colación dentro de la definición del problema el registro de toda la información que yo tengo que buscar para aprender, estructurar de mejor forma esa idea y a juicio mío poderla llevar a feliz término. Obviamente todo esto, ¿qué es lo que conlleva? A buscar de alguna forma, una idea que me permita llegar a solucionar el problema o la situación que hoy tenemos. ¿Sí? Entonces, lo que en la práctica hemos tratado de hacer es crear ideas que puedan ser creativas. ¿A través de qué? De las habilidades que ustedes tienen dentro de su profesión. Y le hemos incorporado una variable más, que es incorporar la información que me permita enriquecer lo que en otras latitudes están haciendo para mejorar nuestras ideas y a partir de allí poder generar una solución a la situación problemática que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Con todo ello, pues le puedo dar ya que un valor que me permita de alguna forma poder comercializar esa idea. Entonces yo lo que planteo desde el punto de vista práctico es que si yo trabajara, por ejemplo, en el tema del ahorro y uso eficiente del agua, automáticamente una idea podría estar dada en virtud a lo que hemos dado. Es que sin darme cuenta le estoy dando a ese consumo un valor económico que me ha aumentado en esta situación en la que yo vivo, y lo que hago es buscar la forma de disminuir el costo del servicio de agua, ¿sí? Y el costo, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, de energía, ¿a través de qué? De una posible plataforma que me va a permitir disminuir de alguna forma ese consumo. Entonces, lo que hace es que ya sin darme cuenta he planteado una alternativa que puede tener un beneficio a posibles clientes. Ahora bien, si lo miro desde la óptica desde el punto de vista práctico con la empresa, pues yo puedo buscar que la empresa pueda en términos reales evidenciar claramente una utilidad. Voy a poner un ejemplo. Si yo lo que hago es crear un dispositivo que en tiempo real me mida el consumo de agua, tengo que acondicionarlo ¿a qué? Al medidor de agua de mi casa, que me permita en tiempo real ir viendo el consumo, porque ese es el que mide el consumo. Y curiosamente lo que yo le puedo plantear a Aguas y Aguas es que ese medidor me va a permitir tener en tiempo real el consumo de cada hogar sin necesidad de que tenga que venir personas contratadas a mirar cuál es el consumo y mirar la lectura. Entonces yo puedo empezar a tener todo ese tipo de beneficios que de alguna forma van a mejorar, digamos, la idea y empezar a darle un valor que en últimas le va a servir a cualquier tipo de cliente. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Entonces, si es claro, la intención es que vamos a desarrollar el día de mañana en la actividad sincrónica, o sea, individualmente van a plantear estos tres situaciones. La primera, vamos a identificar dos problemas que ustedes quieran proponerlo. Para ello, ustedes deben establecer algo que no funcione o funcione mal o que podría funcionar mejor. Una vez identificado, debe hacer una descripción o identificación de cuál es el problema y proponer posibles soluciones para cada uno de ellos, o sea, de cada uno de los dos problemas. A partir de allí, la idea es generar esa dinámica de las distintas etapas en los cuales yo voy a observar la situación. Entonces, de los dos problemas, cómo están funcionando, si están funcionando realmente mal, o si en términos prácticos no funcionan, o si podrían mejorar. Y debo registrar toda esa información, agrupándola y consolidándola. ¿Para qué? Para aprender y buscar cuál es la situación o cuál es el hallazgo de forma tal que pueda dar una estructura a los diferentes temas que son importantes motivar a desarrollar una propuesta de solución. Y la tercera es realizar un escrito, el cual debe contener la situación problemática de cada uno de esos problemas y cuál es la oportunidad que quiere abordar. La segunda es describir la solución que usted propone
Y la tercera es establecer cuál sería el impacto de los resultados esperados de eso. O sea, lo miramos desde 3 puntos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál sería el impacto dado? ¿Sí? Entonces, la idea es que esas actividades, esos 3 puntos, los desarrollemos para 2 problemas que ustedes quieran, digamos, identificarlos y sacarlos adelante. ¿Es claro? ¿No? Sí, profe, es claro. ¿Preguntas? Pues, si ven aquí ustedes, la plataforma, ya está subida a la plataforma, está una información, aquí está todo lo que es el proceso creativo, la actividad y la clase que hemos visto y un breve resumen de lo que es el proceso creativo, es una reflexión, y está la actividad abierta para las 14 personas, que es lo que aquí en términos prácticos he propuesto y he planteado, establecer lo que... Profe, ¿no? qué pena. ¿Cuántos problemas tenemos que identificar? Dos problemas. Listo, profesor. Entonces, preguntas. ¿Queda claro? Juan Andrés, ¿te quedó claro? Sí, profe. Ok. Y Javier Mauricio, ¿te quedó claro? Profe, sí, profe, claro. ¿Qué les pediría yo encarecidamente? Que los problemas los revisemos desde la alternativa solución, empecemos a incorporarle la habilidad que es desde nuestra óptica como ingenieros de sistemas y computación, ¿de acuerdo? Para ir incorporando este elemento dentro de nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. Vamos a revisar las actividades y vamos ahí avanzando. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Listo, profe, muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Listo, profe, muchas Gracias, gracias. Santiago. Hasta luego.